Es momento de profundizar en una de las principales noticias de la agenda internacional, por eso doy la bienvenida a Elmaría Angulo. Bienvenida a él. Buenas noches, Juan. Venimos contando, el Parlamento de Israel aprobó dos leyes que restringen en gran manera el actuar de la UNRWA, la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos. ¿Qué datos debemos conocer? Bueno, para poner en contexto esta noticia del día, hay que comenzar por saber que la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos en Medio Oriente, UNRWA, fue establecida como un órgano subsidiario de la Asamblea General de Naciones Unidas el 8 de diciembre de 1949 y que entró en funcionamiento el 1 de mayo del año siguiente, 1950. Esta instancia fue creada después del primer conflicto árabe-israelí de 1948, tras el que miles de habitantes de Palestina se desplazaron hacia otros territorios vecinos como Siria y el Líbano para huir de los enfrentamientos. Actualmente este programa, Juan, cuenta con varios puntos de impacto. De hecho, es el de mayor impacto de la ONU y presta asistencia a más de 5 millones de palestinos en los 58 campos de refugiados que mantienen todavía habilitados. Recordemos que buena parte de las personas que reciben la atención humanitaria prestada por la UNRWA son descendientes de desplazados que justamente llegaron a esos territorios luego de la creación del Estado de Israel y que se encuentran en zonas que son sometidas a bloqueos militares y bombardeos permanentes. Tenemos claro entonces el contexto de la UNRWA, pero entonces, ¿cuáles son las implicaciones que podría tener este conjunto de normativas anunciadas por Israel? Juan, las implicaciones de que los parlamentarios israelíes hayan aprobado estas dos nuevas legislaciones es que obstaculizarían la labor humanitaria que lleva a cabo la UNRWA en terreno. Estas implicaciones son varias, pero primero debemos recordar que la primera ley en cuestión fue aprobada con 92 votos a favor y 10 en contra, y que prohíbe que este programa preste algún servicio en territorio israelí, mientras que la segunda ley fue aprobada con 87 votos a favor y 9 en contra, y que representa el corte de los lazos diplomáticos de esta nación con dicha agencia. Dicho esto, según lo indicado por el representante de la UNRWA, estas medidas presentan también una presunta violación al derecho internacional y además equivalen a una oposición abierta a la Carta de la ONU, así como una infracción a las obligaciones con las que debería cumplir el Estado israelí en el marco de la guerra. Israel dice, bueno, no va a estar la UNRWA, vamos a utilizar otras agencias de Naciones Unidas para gestionar el ingreso de ayuda a Gaza, pero la UNRWA dice que no puede ser sustituida y piden ayuda a nivel internacional. ¿Qué países se han pronunciado al respecto? De hecho, los países que ya se han pronunciado al respecto y que han rechazado las medidas israelíes mediante el enviado de un comunicado conjunto son Canadá, Australia, Francia, Alemania, Japón, la República de Corea y Reino Unido. Representantes de dichas naciones le han pedido a las autoridades de Israel que cumplan con sus obligaciones, es decir, también han presentado la exigencia clara y directa para que se permita que la UNRWA siga con sus operaciones. Recordaron estos representantes de distintos países que sin el trabajo de esta agencia, la prestación de la asistencia y servicios humanitarios, incluyendo también la educación y la atención sanitaria, así como la distribución del combustible en Gaza y Cisjordania, sería prácticamente imposible, y que esto tendría consecuencias que describen como devastadoras en una situación que ya describen también como crítica, en especial en la zona del norte de Gaza. Vamos a adentrarnos en esas instancias a las que la UNRWA está buscando apelar en esta situación. ¿Qué dice concretamente la carta que le enviaron a la Asamblea General de Naciones Unidas? Pues la carta enviada este martes 29 de octubre por el comisionado general de la UNRWA, Philippe Lazzarini, al presidente de la Agencia General de Naciones Unidas, Filemón Jan, asegura que este organismo está siendo blanco de un ataque no solo físico y político, sino también operacional y de una magnitud sin precedentes en la historia de Naciones Unidas. Dice la carta que con la ejecución de estas medidas de Israel, gestar consecuencias irreversibles es prácticamente inminente, y que si no se cuenta con una intervención decisiva de la Asamblea General en este momento, estas medidas israelíes promulgadas tras un año que describen como de flagrante desprecio a la vida, acrecentarían los efectos en territorio.
¿Por qué esta legislación anti-UNRWA sería perjudicial para la paz y la seguridad en esta región? Juan, las razones por las que la llamada legislación anti-UNRWA sería perjudicial para la paz y la seguridad en la región son, según lo indicado por la organización, que se profundizaría el sufrimiento de los palestinos, se privaría a más de 650.000 niños y niñas del acceso a la educación, se pondría también en riesgo a toda esta generación y se debilitaría el mecanismo multilateral que fue establecido después de la Segunda Guerra Mundial, lo cual, según el representante de esta organización, debería ser un motivo de preocupación internacional. Al respecto habló ya precisamente el portavoz de la UNRWA en Jerusalén y él lo que quiere destacar es qué pasaría si la UNRWA desapareciera. Este es un escenario complejo y de hecho lo indicado por el portavoz de la agencia en Jerusalén, como bien lo mencionas, Jonathan Fowler, da cuenta de que las medidas adoptadas por el gobierno israelí para vetar a este organismo serían a su juicio una suerte de falsa solución y abrirían una grieta diplomática para que en el futuro otros países sigan el ejemplo de Israel y desoigan los mandatos de la comunidad internacional. Según este alto funcionario, abro comillas, deshacerse de la UNRWA no significa que el problema desaparezca, ya que los refugiados siguen ahí, de hecho los campamentos siguen ahí y continúa existiendo la necesidad de que algún organismo vele por el bienestar de la población refugiada palestina. De hecho, de acuerdo con el derecho internacional humanitario, en el caso en el que la UNRWA desapareciera, sería Israel como potencia ocupante la que tendría que entrar a garantizar el bienestar de la población palestina en un marco de una situación en la que el gobierno israelí, en cabeza del primer ministro Benjamin Netanyahu, todavía no ha dado una respuesta. María Angulo, con un contexto muy completo de esta noticia. Muchas gracias. Gracias por recibirme. Nosotros los dejamos. A continuación viene el debate.